Primero comenzaremos con la fibrosis pulmonar idiopática, luego van a seguir hablando de estas hay como una forma específica de afección espontánea idiopática de una neumonía intersticial y bastante crónica, que va a ser en el pulmón, que va a afectar fundamentalmente a personas adultas de 60 a 75 años, y si bien la survivirá promedio va a variar entre 2 y 5 años, la velocidad de propagación y la extensión del daño puede resultar impredecible. Aquí la clínica de esta enfermedad es heterogénea y variable. La mención de tipo lentamente progresivo, donde aquellos pacientes son poco sintomáticos y van a consultar en forma tardía por disnea al ejercicio, y en los otros grupos de pacientes van a desarrollar una fase acelerada o una gran velocidad en la caída de la capacidad forzada. Esta variabilidad y la falta de herramientas no sé, la evolución de los pacientes va a dificultar su tratamiento. Con respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, muchos estímulos conocidos de manera crónica van a generar un daño a sus estímulos, que pueden ser la genética, las infecciones a repetición, también el reflujo básico de los estudios. Estos van a comenzar a actuar, van a activar un proceso de esterilización y un aumento de tamaño de esta celular, y eso es muy importante porque el CO2 y el oxígeno van a tener que atravesar estas paredes, pero no van a poder porque va a estar aumentado el espacio del intersticio. Entonces el CO2 no va a poder llegar a los capilares y se va a caer una hipoxemia. En cambio el CO2 va a poder atravesarlo y va a haber una pérdida excesiva del CO2. Entonces este daño va a generar que los neumocitos tipo 1 van a liberar el factor de crecimiento transformante, el TG1, que va a hacer que los neumocitos de tipo 2 van a estimular a los fibroblastos, que son los que se van a encargar de generar fibrosis, y van a transformarse y van a dividirse en miofibroblastos. Y esos van a generar mucha fibra elástica y mucho colágeno. Y al generar mucha fibra elástica no va a costar tanto la expiración, es decir, que vamos a poder botar el aire. Y con respecto al colágeno, esto va a aumentar esta matriz, y eso va a impedir que haya un intercambio gaseoso, por ende va a disminuir el oxígeno. Y también va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria, lo cual hará cada vez que estemos respirando el oxígeno, el CO2 va a salir, y en esto vamos a tener una alcalosis respiratoria. Y como estamos también en hipoxemia, nos va a costar respirar, lo que va a provocar una disnea y va a tener una respiración superficial, que va a ser la hipnea, por lo que el pulmón no se va a poder expandir bien. Aquí también el colágeno va a generar un aumento en la rigidez del pulmón, y por esto esa cicatriz va a generar un patrón restrictivo que va a estar restringiendo el llenado, entonces va a disminuir la capacidad vital forzada y así va a impedir que el pulmón se llene de manera adecuada, y así una fisiopatología de la fibrosis. Eso sería todo por mi parte, doctora. Va a continuar mi compañera Alice. Bien, gracias. ¿Quién va a continuar? Buenos días, doctora. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Voy a continuar. Pinedo Marín Alice. Bien. Ya, un ratito. Doctora, disculpe, se escucha un sonido fuerte. Ya, voy a cerrar el audio. Puedes empezar. Gracias, doctora. Bien, buenos días, doctora y compañeros. Voy a continuar con la exposición y ahora yo les voy a hablar sobre la clínica y también sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, con respecto al cuadro clínico, al igual que va a ocurrir con el resto de las enfermedades pulmonares intersticiales, aquí en la fibrosis pulmonar idiopática va a ser muy importante llevar a cabo una buena historia clínica, ¿no?, que esté muy detallada. Y en ella podemos encontrar datos con respecto a la historia familiar que nos va a proporcionar una información útil, porque se va a estimar que en un 5% de estos pacientes van a tener algún otro miembro en su familia que hayan tenido esta enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto a la edad y al sexo, va a predominar por encima de los 50 años y va a ser más frecuente en los varones.
Además, el inicio de la enfermedad suele ser insidioso y la disnea va a ser el síntoma cardinal de esta enfermedad. Y el paciente lo atribuye normalmente a no estar en forma, lo atribuye a su edad. Y esta disnea, por lo general, es lentamente progresiva, es mayor de 3 a 6 meses y esto hace que el enfermo acuda al médico después de semanas o meses de iniciado el proceso patológico. Esto entonces va a conllevar a un retraso diagnóstico en la mayoría de los casos de esta enfermedad. Otro síntoma destacado es la tos seca, irritativa y molesta, y esta tos no suele mejorar tras la toma de medicamentos antitusígenos. Y en algunas ocasiones este cuadro puede verse acompañado de un cuadro pseudogripal que viene con fatiga, con pérdida de peso, con dolores musculares y con dolores articulares también. A la exploración física, por ejemplo, podemos encontrar en la inspección una disminución de la amplexación, a la palpación disminución de la expansibilidad pulmonar, a la percusión podemos encontrar también una disminución del área de percusión. Y en la auscultación va a ser característico estos crépitos tipo velcro, teleinspiratorios y van a ser de predominio bivasal. Y van a estar presentes en el 80% de los casos de esta enfermedad, ¿no? De esta fibrosis pulmonar. También, como vemos en esta imagen, se van a encontrar las acropaquias o los dedos en palillo de tambor y que se va a encontrar en el 20 a 50% de los casos. Y si la enfermedad sigue progresando, se van a encontrar estos signos de insuficiencia cardíaca, como cianosis, edema, refuerzo del segundo tono cardíaco, la hepatomegalia y también la ingurgitación yugular. Con respecto al diagnóstico, van a haber distintos métodos de diagnósticos. Entre ellos vamos a ver la radiología, donde primero mencionamos a lo que es la radiografía de tórax convencional, que va a ser un examen básico, ¿no? En donde vamos a encontrar, como se menciona aquí, los infiltrados retículos nodulares, que van a tener básicamente una distribución bivasal o también una distribución periférica. También se menciona que la mayoría de los pacientes van a presentar ya una radiografía de tórax anormal cuando se realiza el diagnóstico. Y si se observa radiografías anteriores de estos pacientes, se puede notar que ya presentaban estas opacidades reticulares bivasales, incluso antes de que aparezcan estos síntomas, ¿no? También con respecto a los infiltrados alveolares, estos van a ser raros en esta enfermedad y pueden indicar un diagnóstico alternativo de otro tipo de enfermedad. También con respecto a la afectación pleural y a las adenopatías, no van a ser estos hallazgos comunes en esta fibrosis pulmonar, ¿no? Ahora, otro examen de imagen sería la tomografía axial computarizada de alta resolución. Este va a ser un examen, una prueba fundamental, va a ser más sensible y más específico que la radiografía convencional y se van a encontrar hallazgos característicos. Por ejemplo, podemos encontrar las imágenes reticulares, los engrosamientos de los septos, se encuentran también bronquiectasias por tracción y la característica imagen en panal de abejas, ¿no? Como observamos acá en esta figura de la derecha. Esta también va a tener una distribución bivasal y subpleural. Y por lo tanto, estas características se van a considerar criterio de diagnóstico y se van a encontrar en alrededor del 90%, ¿no? de estos pacientes. También se podrían encontrar estas áreas extensas de panalización y esto va a ser característico de la enfermedad, ¿no? También, si es que se encuentran mayor extensión de estas alteraciones, nos van a indicar a su vez alteraciones funcionales de tipo respiratorio, ¿no? Como por ejemplo la capacidad vital forzada y la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Esto ya se viene en las pruebas respiratorias, ¿no? Por ejemplo, acá en la exploración funcional respiratoria también se van a ver cambios de tipo respiratorio restrictivo. ¿Y en qué cambios, por ejemplo, en qué características? Por ejemplo, el patrón ventilatorio restrictivo se va a notar con disminución de los volúmenes pulmonares dinámicos y también con los estáticos, como por ejemplo la capacidad vital final y la capacidad pulmonar total.
También los pacientes fumadores que tengan enfisema asociado, en estos los volúmenes pulmonares van a estar normales o pueden estar incluso aumentados. También la capacidad de difusión del monóxido de carbono va a encontrarse disminuido, incluso el que está corregido, ¿no? Podría estar levemente disminuido, podría estar normal. En la gasometría arterial basal en estos pacientes se va a encontrar normal siempre y cuando la enfermedad esté en fases iniciales. La hipoxemia va a producirse con el esfuerzo, pero se puede producir el reposo en fases avanzadas de la enfermedad. El gradiente alveolo arterial se va a incrementar a medida que progresa también la enfermedad. Y si se le hace una prueba denominada prueba de la marcha de los 6 minutos, esta nos puede servir para valorar la capacidad respiratoria durante el ejercicio y también para valorar la evolución de la enfermedad. Acá vemos otras dos pruebas. El lavado broncoalveolar va a ser una técnica sencilla y útil también. Y como vemos nos va a poder dar datos, por ejemplo, de recuento celular. Y es característico en la enfermedad que va a haber un exceso de neutrófilos, ¿no? También va a haber un incremento leve o moderado de los eosinófilos. La linfocitosis no va a ser típica en esta enfermedad y si bien hay un incremento de eosinófilos, el incremento excesivo de estos ya no nos va a indicar la enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática, sino podría darse el caso de una enfermedad eosinofílica pulmonar. Y la biopsia pulmonar en todas estas pruebas va a ser el método definitivo en el diagnóstico. Va a tener una alta rentabilidad, ¿no? Porque nos va a dar en sí un diagnóstico, digamos, a más del 90%, pero esto después de seguir ciertos exámenes anteriores que les he mencionado, ¿no? Y como vemos, hay ciertas características en la biopsia que nos indican de que se trata de esta enfermedad. Ahora, con respecto a un algoritmo para el diagnóstico, primero iniciamos con la sospecha de la enfermedad, ¿no? Con una buena historia clínica, con los datos que les he mencionado, mayor de 50 años, la dieta seca, los estertores, las escorpaquias, y también es básico la radiografía de tórax. Y después debemos considerar la tomografía de tórax, donde se puede encontrar ya sea un patrón típico o un patrón atípico. Y siempre considerando otros criterios que se dan aquí en la tablita de la derecha, ¿no? Para poder concluir de que se trata de esta enfermedad, porque el diagnóstico es difícil y siempre se concluye al final con la biopsia pulmonar quirúrgica. Con esto podemos concluir de que se trata de la enfermedad, ¿no? De la fibrosis pulmonar idiopática. El tratamiento también es en realidad muy difícil, aún se siguen haciendo investigaciones. No va a existir en sí un tratamiento que modifique el pronóstico de la enfermedad. La enfermedad tiene un pronóstico malo, ¿no? Dentro de estas neumopatías intersticiales idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es la de peor pronóstico. La evolución de esta enfermedad va a ser variable, pero en general la expectativa de vida media va a ser de 5 años hasta el diagnóstico y solamente el 30% de los pacientes van a responder a este tratamiento. Como vemos, existe un tratamiento clásico, ¿no? Porque esto está basado en unas teorías fisiopatológicas clásicas que consideraban que la inflamación pulmonar crónica era el paso previo al desarrollo de la fibrosis. Entonces, por esto se ha estado tratando con fármacos antiinflamatorios, con corticosteroides, también se asociaban o podía darse el caso de que no se asocien a estos inmunosupresores, ¿no? Como por ejemplo la azatioprina y la ciclofosfamida. Entonces, este era el tratamiento base. Pero también existe un algoritmo para el tratamiento dependiendo de la persona. Primero se debe confirmar el diagnóstico, también se debe suspender el tabaco. Y si esta persona recibía previamente el tratamiento clásico, se debe analizar si es que estaba yendo bien en el paciente o si no, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está estable por 6 meses con ese tratamiento, se debería revisar el diagnóstico porque puede ocurrir errores o en todo caso se continuaba, ¿no? Con este mismo tratamiento clásico con este paciente. Si progresaba, habían otros medicamentos también que aún están en investigación, ¿no? Por ejemplo, la N-acetilcisteína se menciona acá. Pacientes incluso se someten a ensayos clínicos
y a veces hay pacientes donde sigue progresando su enfermedad, en otros continúan estables con estos medicamentos, y el último eslabón para el tratamiento, digamos, sería, por ejemplo, cuando se optimizan terapias no farmacológicas con oxígeno, se tratan, ¿no?, ciertas enfermedades de base. Pero finalmente el tratamiento, o digamos la última opción, sería que el paciente ingrese a una lista del trasplante pulmonar, ¿no? Entonces vemos que la enfermedad tiene en realidad un mal pronóstico y lo final sería el trasplante. Eso sería todo, doctora. Gracias. Bien, gracias, Alice. ¿Quién sigue ahora? Aló, ¿se me escucha? Aló. Aló, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Dale, Mm, doctora, y Brian Aldo Ramírez, ¿no? sí, doctora. Sí. A ver. Puedes empezar. Eh, bueno, para comenzar, esta ponencia va a ser sobre lo que son neumonitis intersticial por inhalación de polvos orgánicos. Bueno, básicamente van a ser todo lo que van a ser los polvos inorgánicos que se van a utilizar durante la preparación de desarrollo de algunos minerales, ¿no? O también van a ser polvos inorgánicos que van a asociarse a algún tipo de, de trabajo, como ya lo vamos a mencionar. Básicamente las consecuencias van a ser a nivel histológico, que van a producir una manifestación clínica dependiendo del tipo del polvo inorgánico que se va a inhalar. Bueno, para comenzar hablaremos un poco de la silicosis, que es una exposición al sílice o también llamado al cuarzo cristalino. Generalmente se produce en pacientes que son trabajadores de minas, ¿no? Algunas fundiciones, cerámicas o canteras de granito son los que van a manifestar este tipo de enfermedad. La silicosis se manifiesta a través de 4 tipos de formas clínicas, que van a ser la más común, que es la silicosis clínica, la acelerada, y bueno, voy a posteriormente hablar de otras dos. Dentro de la simple, esta se va a producir generalmente después de 15 a 20 años de exposición. Se va a representar a través de una radiografía de tórax mediante la aparición de fibrosis pulmonar, ¿no?, en focos nodulares en tamaños menores a 1 centímetro. Está muy comúnmente asociado a adenopatías ciliares, calcificaciones también en forma de cáscara de huevo. En algunos pacientes la forma es asintomática en un inicio, ¿no? Ya en las formas tardías ya es donde se va a manifestar ese tipo de alteraciones que voy mencionando. La forma ya sintomática es cuando ya el polvo inorgánico ya ha penetrado mucho en el parénquima pulmonar, por lo que la manifestación clínica normalmente se asocia a tos, expectoración crónica y disnea de esfuerzo. La acelerada es cuando el paciente, en este caso, o el trabajador, que es la mayoría de los casos, está más expuesto, pero a mayores concentraciones de sílice. No, esto no tiene mucho que ver con el tiempo, sino a la mayor exposición. Bueno, es muy comúnmente asociado a la silicosis de tipo simple, ¿no? Las manifestaciones clínicas no son las mismas y también se asocia, tiene una mayor preponderancia de desarrollar esclerodermia. Ahora, también existen otras dos formas, que va a ser la complicada y la silicosis de tipo aguda. La complicada se va a desarrollar inclusive una vez que se ha producido el cese de la exposición al sílice. Los nódulos van a ser en mayor tamaño, estamos hablando de nódulos mayores a 1 centímetro, y la sintomatología se asocia muy comúnmente a lo que es
una sintomatología de tipo obstructiva y restrictiva, ¿no? Y las infecciones bacterianas son muy recurrentes. Incluso se puede asociar a TBC también en algunos de los casos. La silicosis aguda, al igual que la acelerada, también va a ser producto de una exposición a mayores concentraciones de sífilis. También aparte de esto, es que se va a desarrollar un patrón miliar, ¿no? Muy común, tipo como lo podemos observar en el TBC, se va a observar un patrón de tipo miliar. Las manifestaciones se van a producir en cuestiones de semanas a meses, ¿no? Y es muy mortal. Bueno, los estudios indican de que en menos de 2 años puede llegar a la mortalidad del paciente. A nivel de los estudios radiológicos, se va a observar un patrón alveolar difuso en las bases inferiores con presencia de broncograma aéreo. Más que nada las complicaciones es producto de la asociación a lo que es el tabaco, ¿no? Y esto va a hacer que se predisponga al desarrollo de EPOC, y también hay una predisposición también a la TBC, como ya lo mencioné, y a bacterias atípicas. También es muy comúnmente asociado al desarrollo de neumotórax. Su diagnóstico es mediante el estudio de una radiografía simple, como ya lo mencioné, y antecedentes de exposición, ¿no? Ahora, el tratamiento, debido a que son unas patologías producto de exposiciones a grandes concentraciones de este mineral, de este polvo inorgánico, más que nada, en este caso, lo único que se puede hacer es lo que es la prevención, ¿no? Básicamente, la primera acción que se va a realizar es la disminución de exposición al sílice, los controles periódicos y, bueno, en el caso se llegase a reconocer esta patología, se tiene que descartar en primera instancia lo que es la TBC, ¿no? Y en la mayoría de los casos se encuentra una silicosis asociada a TBC, por lo que se debe iniciar el esquema básico, ¿no?, del tratamiento antituberculoso. Ahora, en cuanto a la antracosis, también existen unas formas clínicas, al igual que la silicosis, ¿no?, que va a ser la simple y la complicada. A nivel radiológico, por ejemplo, la simple va a iniciarse con un patrón de tipo reticular, con nódulos que van a variar entre 1 a 5 milímetros, y la sintomatología es similar a una bronquitis crónica, ¿no? Una antracosis complicada es cuando ya por ejemplo, este mineral, ¿no?, que normalmente se desarrolla en personas que han sido expuestos a grandes concentraciones de carbón, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que se comienza a producir el desarrollo de fibrosis a nivel de todo el intersticio pulmonar, por lo que el curso o la evolución de esta patología se va a desarrollar como una fibrosis masiva, pero de tipo progresiva. Bueno, de una que tiene una alta tasa de mortalidad. Los nódulos se van a desarrollar en tamaños mayores a 1 centímetro, pero básicamente van a comprometer los campos superiores, ¿no? En este caso, como lo podemos observar mediante las imágenes de radiografía de tórax, podemos observar que la antracosis complicada, ya hay un mayor compromiso del intersticio pulmonar, ¿no? Inclusive se puede ver múltiples nódulos y mayores cantidades de fibrosis. Prácticamente ya casi todo el pulmón está fibrosado. En el caso de la beriliosis, es básicamente la exposición de, por ejemplo, productos derivados de la cerámica, ¿no?, que van a contener altas concentraciones de berilio. Por ejemplo, en aquellas personas que van a manipular elementos electrónicos de alta tecnología, o inclusive aquellos que participan en la fabricación de tubos fluorescentes antiguos, ¿no? La manifestación clínica a nivel radiológico es mediante un estudio de reconocimiento de un patrón reticulonodular y la presencia de adenopatías, ¿no?, que va a evolucionar normalmente a ambas sarcoidosis. Ahora, mediante la anatomía patológica se van a reconocer la presencia de granulomas, bueno, tipo sarcoidosis, con presencia de cristales de berilio.
La asbestosis es prácticamente el desarrollo de un compromiso en el intersticio, pero debido a altas concentraciones de asbesto. De todas las patologías se puede decir que el asbesto es una de las que tiene mayor preponderancia al desarrollo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, las personas que son trabajadores que participan en el desarrollo de aislantes térmicos y eléctricos, tuberías o calderas, están muy expuestos a grandes concentraciones de asbesto. Inclusive, por ejemplo, en la elaboración de trajes de neopreno, frenos, también contienen altas concentraciones de asbesto. La forma clínica es mediante la aparición que es una disnea, ¿no? La más frecuente dentro de todas, y una sintomatología de tipo restrictiva con hipoxemia. A través de los estudios radiológicos se van a manifestar como placas de tipo pleurales a nivel básicamente de lo que es la base del hemitórax. Incluso también va a haber un compromiso a nivel diafragmático. También se pueden observar derrame pleural de tipo benigno y atelectasia de naturaleza redonda, incluso también una fibrosis pulmonar de tipo difuso. Las complicaciones, como ya le había mencionado, van a ser dos. La más común va a ser el cáncer de pulmón, seguido del mesotelioma difuso maligno, ¿no? Bueno, en este caso el cáncer de pulmón es el más frecuente entre de todos y que tiene un desarrollo normalmente a partir de los 15 o 20 años de exposición hacia adelante. En el caso del mesotelioma maligno, perdón, mesotelioma difuso maligno, eh, también está muy comúnmente asociado a lo que es una asbestosis, pero está en segundo plano, ¿no? La localización es a nivel pleural o peritoneal. También se va a manifestar mediante la presencia de un derrame pleural en el 50% del hemitórax lesionado, ya sea el derecho o el izquierdo. La diferencia con el cáncer de pulmón es que este demora un poco más, ¿no? Se va a desarrollar normalmente entre 25 o 30 años de exposición. El diagnóstico se hace a nivel por biopsia, ¿no? Ya sea por un estudio de toma de muestra de pulmón o inclusive de la pleura, ¿no? Que es donde más se va a manifestar. Bueno, también se va a encontrar mediante un engrosamiento pleural mediante el estudio de tomográfico. Una vez la diferencia en mesotelioma difuso maligno es que su pronóstico es muy mortal, ¿no? Se puede decir que una vez que se diagnostica esta enfermedad, se da un pronóstico de vida de 6 a 7 meses al mucho. Y el tratamiento en este caso, al igual que la mayoría de los demás tipos de enfermedades que he mencionado, no hay tratamiento aún. Se ha hecho estudios, bueno, tratamientos de tipo experimentales, ¿no? Donde comprometen estudios de intervenciones quirúrgicas e incluso también tratamientos combinados de cisplatino y pemetrexed, que lo único que van a hacer es prolongar un poco el tiempo de vida, más no van a curar la enfermedad de todo. Eso sería toda mi parte, doctor. Bien, gracias, Brian. ¿Quién más va a exponer? Buenos días, doctora. Brian Pérez. Voy a hablar. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, sí se ve. Ok, doctora. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre SPID, pero de una causa conocida, que en este caso son por la inhalación de polvos orgánicos. Vamos a ver que la enfermedad del cual hablamos es la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Bueno, a manera de introducción vemos que es una inflamación de vías respiratorias distales mediada inmunológicamente, secundaria a inhalación repetida de sustancias de origen orgánico, como el antígeno derivados de bacterias, hongos, animales, plantas, o también la inhalación de productos químicos. En la mayoría de estos casos, los antígenos son inhalados por curso de una exposición laboral. Por ejemplo, vemos los granjeros, los cosechadores de caña, que está la bagazosis. Bueno, la bagazosis es una enfermedad producida por la inhalación del polvo de la fibra de caña de azúcar, principalmente,
Esta bagazosis va a producir lo que es alveolitis alérgica, la neumonitis por hipersensibilidad y lo que es el pulmón del granjero, ¿no? Bueno, viendo que tenemos los dos tipos más frecuentes, que es el pulmón del granjero por acinomicetos termolíficos del heno y otros vegetales, que vemos, por ejemplo, un caso sería la bagazosis, lo produciría, y el otro que es el pulmón del cuidador de aves, que es una proteína de los excrementos o plumas o escamas de determinadas aves, ¿no? Vamos a ver que en la clínica podemos distinguir varias formas en función del tiempo de la exposición, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, la forma aguda o subaguda clínicamente cursa con una tos seca, una disnea, fiebre, malestar general, después de la exposición de 4 a 8 horas en la aguda y varias semanas en la subaguda. La forma crónica es una enfermedad pulmonar intersticial de instauración gradual, asociado a la exposición prolongada a bajas dosis de antígeno. Bueno, la clínica es similar a la de un bronquítico crónico, ¿no? Que es de un paciente en un paciente no fumador. Bueno, acá a modo de resumen vamos a ver que el diagnóstico básicamente se basa fundamentalmente en la historia clínica, incidiendo sobre la exposición de ciertos polvos. Vamos a ver que en la exposición, vamos a ver en tanto en la aguda y en la crónica, que son los dos tipos que hay, la exposición, bueno, la exposición es breve, como ya lo hemos mencionado, de 4 a 8 horas. La crónica es una exposición prolongada, ¿no? A estos antígenos. En la clínica, en la aguda vamos a ver lo que tiene una disnea, tos seca, fiebre y un malestar general. Y la crónica es como un paciente con EPOC o un paciente con bronquitis crónica, pero en un paciente que no es fumador. Bueno, vamos a ver que hay neutrofilia y linfopenia tras la exposición aguda, pero no hay eosinofilia ni elevación de la hemoglobina E. Bueno, en la radiografía de tórax, en la fase subaguda es normal, o aparecen infiltrados alveolares mal definidos, focales o difusos, de predominio en los lóbulos inferiores. En la fase crónica se observa un infiltrado reticonodular difuso a predominio de los lóbulos superiores que puede producir un pulmón empanal. El estudio de la función pulmonar indica la existencia de un patrón restrictivo con disminución de lo que es la medición de la difusión del dióxido de carbono, del CO2 en la forma aguda, y en la forma crónica también predomina un patrón restrictivo, pero frecuentemente se asocia a un defecto obstructivo debido a la bronquitis asociada. Los estudios serológicos pueden mostrar precipitaciones séricas frente a un antígeno responsable. Por ejemplo, vamos a ver en el lavado broncoalveolar, demuestra en las fases aguda y crónica un incremento de los linfocitos T con predominio de los CD8 y lo que es macrófagos y espumoso. Bueno, en la fase aguda pueden aparecer neutrofilia acompañada de una elevación de los linfocitos TCD4. En la biopsia pulmonar, vamos a ver que está indicada si el resto de los datos son insuficientes para el diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver que hay una inflamación alveolar intersticial. Bueno, el tratamiento se debe evitar el contacto con antígenos responsables, por ejemplo, de la bagazosis, bueno, tratar de recomendarle, ¿no?, que trabaje en otra área, ¿no?, porque está frecuente al alergeno, está en frecuente contacto con el alergeno. Bueno, los corticoides parecen útiles en formas agudas y subagudas, mientras que en las formas crónicas probablemente no modifiquen lo que es la evolución. Luego vamos a hablar sobre la vicinosis. Bueno, la vicinosis es provocada por la inhalación del polvo del algodón que ocurre durante el proceso de cardado, que es un proceso al cual se le hace a la tela, ¿no? Se manifiesta por un cuadro clínico, por ejemplo, de disnea o presión torácica, junto a la reducción del volumen expirado máximo en el primer segundo de la expiración forzada, o en el primer día de la semana laboral, o algunos lo conocen como la presión torácica de los lunes, aunque luego se puede hacer persistente. Se trata evitando el contacto con el polvo del algodón y bueno, con broncodilatadores y antihistamínicos. Eso es todo lo que he encontrado, doctora, son lo que es EPID por causa conocida. Por polvos
orgánicos, ¿no? Por polvo, ajá. Bien, Brian Pérez. Sí, Brian Pérez, doctora. Bien, gracias. Continuando con las exposiciones de fibrosis pulmonar, ¿quién continúa? Yo voy a continuar, doctora. Buenos días. ¿Se ve la pantalla? Mm, sí se ve. Gracias, doctora. Buenos días, yo voy a continuar con lo que es el tema de neumonitis intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas y también por fármaco. Vamos a empezar con neumonitis intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes. Bien, sabemos que las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, o también denominadas EPID, constituyen un grupo heterógeno de trastornos caracterizados por la inflamación y o también la fibrosis difusa del parénquima pulmonar con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales compartidas. Las posibles etiologías son diversas, pudiendo ser causadas por factores ambientales, como hemos visto, ¿no? En polvos inorgánicos, reacciones de hipersensibilidad a drogas y sustancias orgánicas, enfermedades autoinmunes o también de forma idiopática. En la fisiopatología de la injuria del parénquima pulmonar puede predominar un mecanismo fibrótico no inflamatorio, como es el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, o bien predominar mecanismos autoinflamatorios autoinmunes, como las EPID asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Si bien muchos pacientes que tienen una ETC establecida y reconocida al momento en que la EPID es detectada, hasta en un 25% de los casos hay rasgos clínicos o serológicos que sugieren un proceso autoinmune subyacente, pero que no son suficientes para cumplir con los criterios de clasificación definidos para una ETC. Los pacientes en este escenario han sido designados por varios autores en el rótulo de ETC diferenciado. Estos criterios los vamos a ver más adelante. Con respecto a la clínica, en la mayoría de los casos, las EPID, ¿no? Relacionadas a lo que son las enfermedades autoinmunes, tienen un curso subagudo crónico, con un periodo asintomático de meses o años hasta el inicio de los síntomas. A medida que el daño del parénquima pulmonar progresa, comienza a manifestarse como disnea de esfuerzo progresivo, tos seca y fatiga. Y es importante también conocer que en la auscultación pulmonar se van a detectar rales crepitantes, velcros, en un primer momento vivasales y periféricos y posteriormente en campos medios y superiores cuanto más progrese la enfermedad. En determinadas ocasiones, cuando el paciente tiene una ETC bien definida de base, la EPID es detectada en estadios ya preclínicos. Por ello, en toda EPID es esencial valorar el grado del impacto de las pruebas de función pulmonar para determinar si es clínicamente significativo y requiere alguna intervención terapéutica específica o un seguimiento estrecho. Se debe tener en cuenta también que muchas veces la severidad de la enfermedad pulmonar no tiene correlación clínica con otras manifestaciones extrapulmonares, como por ejemplo la gravedad de la miositis, ¿no? O el grado de esclerodermia en el caso de la esclerodermia, ¿no? Propiamente dicho. Ahora, tener en cuenta también que hay algunos criterios que me permiten clasificar la neumonía intersticial con hallazgos autoinmunes. Por ejemplo, es importante la presencia de la neumonitis intersticial, ¿no? Por una biopsia quirúrgica o una tomografía computarizada. También es importante la exclusión de etiologías alternativas y no cumplir con los criterios de clasificación para alguna enfermedad de tejido conectivo definida. Al menos un factor de al menos dos de los siguientes dominios, como por ejemplo el dominio clínico, el dominio serológico y tercero, el dominio morfológico. En cuanto a los criterios para el dominio clínico, serológico y morfológico, se detallan a continuación,
¿no? Relacionándose más con lo que es el dominio clínico, por ejemplo, tener en cuenta la hiperkeratosis digital distal, úlceras digitales puntiforme, el fenómeno de Raynaud, edema digital inexplicable y el rash sobre la superficie extensora digital en el caso del signo de Gottlieb, ¿no? Ahora, para ver más que todo el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que la tomografía computarizada de alta resolución tiene un rol fundamental en la evaluación de la extensión y también del patrón de compromiso del parénquima pulmonar. Se distinguen diversos patrones morfológicos de la EPI y cada uno tiene características imagenológicas distintas asociadas a diferentes patrones histopatológicos y también de la CTC. Como por ejemplo, acá se detalla en la tabla algunas enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias e idiopáticas, ¿no? Y también la enfermedad pulmonar intersticial con ANCA positiva, tienen algunos patrones radiológicos, como por ejemplo lo que es la neumonía intersticial usual, que se va a presentar mayormente en la artritis reumatoidea, ¿no? En el caso también de la neumonía intersticial no específica, que se va a presentar prevalentemente en la esclerosis y en las miopatías, lo que es la neumonía organizada, que se va a presentar prevalentemente en las miopatías, la neumonía intersticial linfoidea, que se va a presentar prevalentemente en el síndrome de Sjögren, el daño alveolar difuso, que lo vamos a ver de forma moderada en la esclerodermia y también en las miopatías, y la hipertensión pulmonar, que lo vamos a ver prevalentemente en la esclerodermia. Bien. También tenemos que tener en cuenta que existen algunos patrones específicos, como por ejemplo el patrón de lo que es de una neumonía intersticial no específica, ¿no? En este caso, esta neumonía intersticial no específica fibrosante se va a estimar que el daño parenquimatoso tiene un mayor tiempo de evolución y hay que hacer un mayor depósito de colágeno y la respuesta al tratamiento es menor, empeorando el pronóstico con respecto al patrón de neumonía intersticial no específica celular. Como se detalla acá en la figura, en la que vemos un patrón de neumonía intersticial no específica con opacidades en vidrio esmerilado de distribución subpleural y simétrica. En la figura número 2 podemos observar un patrón de neumonía intersticial usual con las características radiológicas de panal de abejas y un engrosamiento también de los septos, broquiectasias y por tracción. También con respecto a los patrones de neumonía organizada, aquí vamos a encontrar una distribución periférica o peribronquial, ¿no? Y las imágenes de consolidación con broncograma aéreo se van a presentar con opacidades en vidrio esmerilado y dilatación bronquial leve. Ahora, con respecto al tratamiento, sabemos que en el caso del tratamiento de estas patologías, bueno, aunque no es totalmente conocida en la actualidad lo que es la patogenia de las EPID asociadas a enfermedades autoinmunes, hay un consenso en que la consecuencia de esta injuria pulmonar inmunomediada necesita el tratamiento de un inmunosupresor y este es pilar para detener su progresión. Actualmente no va a existir evidencia de alto grado para recomendar un tratamiento u otro. Solo en la esclerodermia hay estudios controlados randomizados que demuestran que pacientes tratados con ciclofosfamida y mecofenolato mofetil en esquemas de inducción presentan un incremento en los valores de la CBF. Existen también drogas con efecto antiinflamatorio e inmunosupresor que se han utilizado en EPID de mecanismo autoinmune, como por ejemplo la azatioprina, ¿no? El MMF, la ciclosporina, también el tracolimus, que son drogas de inicio lento, que se van a utilizar entre 30 a 60 días y se pueden utilizar como terapia de mantenimiento luego de una terapia de inducción más potente o como terapia de inicio en casos de compromiso leve a moderado, a valorar según el juicio médico de cada paciente. También tenemos que tener en cuenta que drogas más potentes como la
las CFM, ¿no? La ciclofosfamida, en pulsos y rituximab se han extrapolado también del uso en manifestaciones severas de ETC y se utilizan para casos moderados a severos, rápidamente evolutivos o refractarios. Ahora, por último, con respecto a lo que es la neumonía intersticial asociada por fármacos, va a existir aquí un gran número de fármacos que son capaces de producir patologías del sistema respiratorio, fundamentalmente del parénquima pulmonar, pero también de la pleura y del mediastino. Con la aparición de nuevos fármacos, la lista de sustancias potencialmente lesivas para el pulmón está yendo en aumento. Y actualmente existe una página web donde se puede consultar qué fármacos y qué tipo de lesión pueden producir en el pulmón. Durante la anamnesis sobre cualquier enfermedad pulmonar se debe preguntar e insistir en los fármacos administrados tanto de forma reciente como en el pasado, dando que la reacción adversa en el pulmón puede manifestarse meses o incluso años después de la exposición a la droga causante. Aunque los fármacos son capaces de producir cualquier enfermedad en el sistema respiratorio, afectando tanto a la vía aérea, al parénquima y a la pleura como a otros músculos respiratorios, quizás una de las formas clínicas más frecuentes es la afectación pulmonar intersticial, que es la que la vamos a analizar casi en el 3% de toda la CEPI. Con respecto al diagnóstico, aquí podemos tener en cuenta que, bueno, el diagnóstico ya de por sí es difícil y se necesita un alto grado de sospecha y conocer que los fármacos usados pueden ser capaces de producir el cuadro. También tener en cuenta que a veces el diagnóstico es difícil porque la sintomatología aparece una vez suspendido el fármaco causante y es difícil relacionarlo con la enfermedad si no lo sospechamos. Para algunos fármacos se han desarrollado algoritmos que te van a ayudar al diagnóstico. Con respecto también a la radiografía y al lavado bronquial, estas son dos características que tenemos que evaluar para un correcto diagnóstico. En el caso de la radiografía, las manifestaciones radiológicas de la enfermedad pulmonar inducidas por fármacos van a corresponder a las características del patrón histológico que ocasione. La tomografía de alta resolución es mucho más sensible que la radiografía para las características de estas enfermedades, y la forma más frecuente de manifestarse es la neumonía intersticial no específica, que radiológicamente se caracteriza por la aparición de infiltrados en vidrio de lustrado con opacidades reticulares irregulares periféricas en predominio en las bases. El amiodarona es uno de los fármacos que suele producir este patrón y a su vez también es una forma muy característica, ¿no?, en áreas de alta atenuación. Los citotóxicos, como por ejemplo la bleomicina, son los fármacos que con mayor frecuencia producen una neumonitis con patrón de neumonía intersticial usual, que en la tomografía computarizada de alta resolución se van a caracterizar por un infiltrado reticular de predominio en las bases, por un engrosamiento de septos y formación de panal con bronquiectasias de tracción. Por último, acá tenemos también algunos predominios celulares en el lavado bronquial, ¿no?, en el caso de los fármacos utilizados, ¿no? Y la última característica para lo que es el diagnóstico viene a ser el lavado bronquial, el lavado broncoalveolar, perdón. Este es muy importante también, ya que permite el diagnóstico de enfermedades, el diagnóstico diferencial me permite con otras enfermedades, ¿no?, fundamentalmente con las infecciones. En general, el lavado broncoalveolar puede reflejarse en cualquiera de los tipos de alveolitis, como habíamos visto en la tabla anterior, ¿no? Acá puede haber linfocítica, neutrofílica, eosinofílica y también se puede presentar un patrón mixto, dependiendo del tipo de manifestación pulmonar que se haya producido. Lo más frecuente en la afectación pulmonar por fármacos es que se produzca una alveolitis linfocítica con aumento de células CD8 y fundamentalmente en los casos de neumonitis con hipersensibilidad, también es importante este patrón. También es característico observar cambios tóxicos y atipias de neumocitos tipo 2, sobre todo en las neumocitas agudos con daño alveolar difuso. Por último, con respecto al tratamiento, el tratamiento consiste principalmente en interrupción del fármaco que causa la enfermedad pulmonar y en general para la prevención se realiza una prueba de función pulmonar en los pacientes antes de que comiencen o que ya están recibiendo fármacos con toxicidad pulmonar, pero no están comprobados los beneficios del cribado para predecir o detectar en forma temprana la toxicidad.
Eso sería todo con respecto a estas patologías y va a continuar en mis compañeros, doctora. Gracias. Gracias, Diana. Continúan. Doctora, buenos días. ¿Se me logra escuchar? Sí. Ok. María. Buenos días, doctora. Sí, doctora, no le logro escuchar muy bien. Sí, continúa nomás. Ok, buenos días, doctora. Continuando con la exposición, el día de hoy voy a hablar sobre la neumonitis asociada a procesos no bien conocidos. En este caso voy a hablar sobre la sarcoidosis. Como ya sabemos, es una enfermedad, ¿no?, que provoca inflamación, por lo general en los pulmones, en la piel y en los ganglios linfáticos. Estos van a comenzar como diminutos bultos, ¿no?, similares a los granos llamados granulomas. Con respecto a la epidemiología, bueno, suele afectar a individuos entre 20 y los cual... anterior, Meli, una anterior, ahí, gracias. Bien, esto suele afectar a individuos entre los 20 y los 40 años, con predominio en el sexo femenino, ¿no? Y tiene también predominio en razas negras. Con respecto a la anatomía patológica, como ya les mencioné, en esta enfermedad encontramos gránulos, ¿no? Los granulomas sarcoideos, ¿no?, que es típico pero no es patognomónico de la enfermedad. Se trata de granulomas no calcificantes formados por un acúmulo de macrófagos, células epitelioides y células gigantes multinucleadas tipo Langhans, rodeada por linfocitos TCD4 y en menor medida de linfocitos B. Pero si encontramos, por ejemplo, el conjunto de linfocitos T, monocitos y granulomas, esos van a representar la enfermedad activa. Ahora, en las células gigantes que también encontramos en esos granulomas, pueden contener, ¿no?, inclusiones inespecíficas como los corpúsculos esteroides, cuerpos concoides y cuerpos de Hamasaki, ¿no? Además, en el centro de esos granulomas puede haber presencia de necrosis fibrinoides no gaseosa. Siguiente, por favor. Ok, con respecto a la clínica, bueno, hablando en general, la sarcoidosis va a afectar a varios órganos, ¿no? Por ejemplo, puede causar diabetes insípida, adenopatías no dolorosas. ¿Sí, doctora? Un momentito, ¿ya? Un momentito, vamos Sí. a hacer una interrupción. Ya.
Ya. A ver, continuamos, Luz Mariel. Ya, doctora. Bien, como decía, la sarcoidosis puede afectar a múltiples órganos, ¿no? Puede causar, por ejemplo, la diabetes insípida, puede causar congestión y pólipos nasales, cardiopatía subclínica, afectación histológica en diversos órganos, ¿no? Puede causar artralgias, artritis en grandes articulaciones. Pero en esta oportunidad lo más importante, bueno, nos vamos a centrar, ¿no?, en la afectación pulmonar, ¿no? Por ejemplo, puede producir fibrosis pulmonar, como podemos ver en esa imagen, y adenopatías ciliares. Bien, con respecto a las manifestaciones torácicas de la sarcoidosis, aparecen en más del 90% de los casos, ¿no? Y esos constituyen la mayor causa de morbimortalidad. Se caracterizan por una afectación intersticial que produce como síntomas típicos, por ejemplo, la disnea de esfuerzo y la tos seca, ¿no? Aunque estos pacientes puedan estar asintomáticos. Siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba, las manifestaciones torácicas se suelen clasificar en función a la afectación ganglionar y o pulmonar, ¿no? Según su forma de presentación en la radiografía del tórax. Por ejemplo, la afectación ganglionar va a seguir este orden, ¿no? Primero se va a dar en los ganglios ciliares bilaterales, que suele ocurrir en el 80-90% de los casos. Luego siguen los paratraqueales derechos, la ventana aortopulmonar y subcarinales, ¿no? Estos suelen ser asintomáticos, a no ser que compriman algunas estructuras vecinas, ¿no? Depende de qué estructura va a comprimir, mejor dicho, para que presente los síntomas. También es común la afectación de los ganglios linfáticos supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinales. Acá hay que tener en cuenta que en realidad las adenopatías son indoloras y móviles. Con respecto a la afectación del parénquima pulmonar, estos suelen tolerar bien, ¿no? Hasta que alcanzan formas muy evolucionadas. La aparición de estos granulomas también puede darse en el tracto respiratorio superior, que esto puede llevar a producir al paciente rinorrea, por ejemplo, ¿no? Y obstrucción nasal junto a pólipos nasales. Y en la tráquea y bronquios puede provocar, por ejemplo, estenosis. También puede aparecer estos granulomas en la laringe, ¿no? Es decir, los granulomas laringeos, que se suelen asociar a lupus pernios. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al diagnóstico, con respecto a la radiografía del tórax, en estos casos, el 90% de los pacientes van a presentar anomalías, ¿no?, en la radiografía de tórax, en algún momento de la evolución de la enfermedad. Lo más característico es la presencia de adenopatías ciliares bilaterales, como ya mencioné, y simétricas, ¿no?, que en ocasiones aparecen calcificadas, como por ejemplo en cáscara de huevo, ¿no? Cuando hay afectación pulmonar, también aparecen infiltrados intersticiales bilaterales, especialmente en campos superiores, y en formas terminales puede aparecer como fibrosis pulmonar. La clasificación de la sarcoidosis, de acuerdo a la presentación en la radiografía de tórax, es esta imagen, como podemos ver, estadio 1, 2, 3 y 4. Estadio 1 es cuando presenta, ¿no?, adenopatías ciliares bilaterales, pero no hay afectación parenquimatosa. El estadio 2 es cuando hay adenopatías ciliares bilaterales, pero a diferencia del primero, acá sí hay afección parenquimatosa retículo-nodular. En la tercera hay afectación parenquimatosa, pero sin adenopatías ciliares. Y en la cuarta es la fibrosis pulmonar. Siguiente, por favor. Otra prueba de diagnóstico, por ejemplo, tenemos la prueba de función respiratoria. En estos casos, estos pacientes con esta enfermedad van a demostrar alteraciones típicas, ¿no?, de la enfermedad, de enfermedades intersticiales, como por ejemplo la disminución de la capacidad de difusión, ¿no?, del monóxido de carbono, y presentan patrón restrictivo. Por ejemplo, presentan disminución de la capacidad pulmonar total y de la capacidad vital. Hay que tener en cuenta que la capacidad vital es el indicador más sensible en el curso de la enfermedad, ¿no? En ocasiones también puede haber una limitación al flujo aéreo, ¿no?, en fases avanzadas. Esto nos va a dar un patrón no solo restrictivo, sino un patrón obstructivo. Con respecto a los estudios de laboratorio,
van a mostrar linfopenia, a veces van a mostrar eosinofilia, hipergamaglobulinemia y aumento de la BSG. Hay también elevación, ¿no?, de la ECA, es decir, de la enzima de conversión de la angiotensina, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta elevación de esta enzima no es tan fiable, ¿no?, para la valoración de la actividad de la sarcoidosis como se pensaba hace unos años. Hoy en día se podría decir que se utiliza la progresión clínica, radiológica y funcional para valorar la actividad de la sarcoidosis como tal. Con respecto a la gamografía con galio 67, también esos pacientes suele estar alterado, mostrando un patrón de captación difusa, ¿no? Y también es importante la confirmación histopatológica, ¿no?, para el diagnóstico de la sarcoidosis, que resulta imprescindible, ¿no?, la demostración de granulomas sarcoideos en muestras histológicas, dentro de un contexto tanto clínico y radiológico, ¿no? En este caso, la biopsia transbronquial es la más útil para la demostración de los granulomas por su alta sensibilidad. Y con respecto al tratamiento, bueno, en estos casos, para la sarcoidosis, en realidad el tratamiento es controvertido. Ay, déjalo por favor, Mary. Es controvertido, ¿no?, debido a que la enfermedad puede remitir espontáneamente. Sin embargo, el tratamiento inicial va a consistir en la administración de glucocorticoides. Por ejemplo, en la sarcoidosis pulmonar, los glucocorticoides son eficaces a corto y a mediano plazo, pero no está demostrado que modifiquen, ¿no?, el curso de la enfermedad. Por ejemplo, acá va a depender de acuerdo al estadio que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1 no está indicado el glucocorticoides debido a la elevada frecuencia de resolución espontánea. En el estadio 2 y 3 se instaura el tratamiento si existe sintomatología o alguna alteración funcional respiratoria, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en estos casos se va a iniciar, por ejemplo, el tratamiento debe iniciarse 6 meses del diagnóstico si persisten, ¿no?, los infiltrados intersticiales. Y en el estadio 4 deben tratarse todos los pacientes, aunque en general responden mal, ¿no?, a los glucocorticoides. Va a depender de acuerdo al estadio que están. Las dosis iniciales de 40 miligramos por día de prednisona o dosis equivalentes, ¿no?, de otro glucocorticoides por vía oral durante un mes, ¿no?, que se va a disminuir de forma paulatina. Eso es todo, doctora. Gracias. Bien, gracias, Luz María. Luz María, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Y ahí vamos, a ver, 1, 2, 3, 6. Faltarían 2 ponentes. ¿Hay algunos que no podían entrar, Melissa? ¿O ya están todos? Bueno, ya deberían estar todos, doctora. ¿Cómo? Ya deberían estar todos, doctora. Entonces, ¿quién continúa? Creo que el compañero Reilly. ¿Pimentel? Sí, ¿quién va a continuar? Sí, ahorita está entrando el compañero Reilly, doctora. Ha tenido un problema con su internet. ¿Su apellido? Reilly, su nombre, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Pimentel. ¿Qué tema va a exponer él? Melissa, ¿me escuchas? Hola. Melissa. Sí, doctora, estaba hablando con el compañero Reilly. Está conectándose. Lo que pasa es que ahorita le tocaba al compañero Remigio, Alex, pero al parecer no ha ingresado. ¿Y qué tema iba a ser Alex Remigio? Ahorita no recuerdo, doctora, pero el compañero Reilly es el que va a continuar con histiocytosis.
Bailey, ¿qué tema va a ser? Doctora, sí, el remicio va a ser eosinofilias pulmonares y Rayleigh va a ser linfagileomiomatosis, ¿no? E histocitosis. Ya, gracias. Todavía no ingresa, ¿no? Ya está ingresado. Doctora, ¿me llega a escuchar? Sí, Sí, se escucha. ahora paso a publicar mis diapositivas. Disculpe la demora. Ya. Que es linfangiomatosis e histocitosis, ¿no? Sí, doctora. Sí. Ya. Para estar dando una introducción, mientras va cargando, podemos estar comentando que estas son enfermedades clasificadas como enfermedades raras. Y tienen unas características muy propias, ¿no? Distintivas al resto de enfermedades intersticiales que ya hemos conversado, que ya se ha mencionado, que ya las han mencionado los compañeros. Por ejemplo, debutan con neumotórax o derrame pleural en lugar de disnea de esfuerzo, que ha sido el caso que más se ha conversado, ¿no? El patrón radiológico, a diferencia del signo de panal de abejas, que es de la fibrosis, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar un patrón radiológico quístico, nódulo quístico, y un patrón espirométrico que puede pasar de restrictivo a obstructivo, y no responden a los corticoides, ¿no? Y no se hace trasplante pulmonar. ¿Por qué? Porque estas lesiones tienden a ser recidivas. ¿Por qué? Porque algunas de estas tienen asociadas a alteraciones hormonales, ¿no? En el caso de las mujeres, edad fértil, lo que en un momento vamos a conversar. Espero que se logre apreciar. Ahora vamos a hablar un poco de la linfangioleiomatosis. Como dije al inicio, es una enfermedad rara. Clínicamente, esta enfermedad es de tipo multisistémica y es desconocida, que afecta exclusivamente a las mujeres de edad fértil, por lo que es probable que intervengan factores hormonales en su patogenia. Se caracterizan por proliferación anormal de células musculares, lisas en localización peribronquial, perivascular y perilinfática y en el intersticio pulmonar. Aquí encontré unas diapositivas de un trabajo español que mencionaban cómo esta enfermedad PLAM podía dividirse en dos tipos, ¿no? Una esporádica y un complejo de esclerosa tuberosa. Y que básicamente esta linfectomiomatosis terminaba generando obstrucciones y cavitaciones como bronquiectasis, con atrapamiento de aire, y que estaba muy, muy asociado a un factor hormonal, y los síntomas iniciales eran disnea, incapacidad, tos en algunos casos. Eso lo vamos a conversar un poquito más adelante. Aquí está. La clínica predominante es que los pacientes pueden presentar neumotórax, ¿no? Y todos los síntomas asociados al neumotórax, como hay un espacio abierto y hay una afectación de la pleura visceral, entonces hay un dolor, ¿no? Y este neumotórax tiende a ser recidivante en el 69% de los casos. También puede formarse quilotórax en un 23% de los casos. Y también puede haber la presencia de hemoptisis. Aquí están algunas de las, esquemáticamente, algunas de las imágenes. Ahora, ¿cómo lo vemos en los estudios radiológicos? Eso también ya habíamos conversado un poquito en la parte introductoria. Como hay neumotórax, hay imágenes de aspecto cavitario, de paredes delgadas, unas bronquiectasis, algunos libros lo ponen como bronquiectasis, otros libros los mencionan como nódulos quísticos, ¿no? Vamos a ver atrapamiento de aire. Por ejemplo, en esta imagen vemos un neumotórax limitado. Aquí también vemos un neumotórax limitado. En la tomografía también estamos encontrando un neumotórax, ¿no? Aquí también estamos encontrando
una imagen compatible con un atrapamiento de aire, ¿no? Entonces, estos pacientes tienden a ser recidivas. Porque estos que justamente que parecen burbujitas se revientan, ¿no? Se revientan. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Primero, para el diagnóstico, el diagnóstico definitivo se hace mediante un estudio histológico por biopsia transbronquial o biopsia pulmonar abierta. El anticuerpo monoclonal HMB45 tiene de forma selectiva la proliferación muscular de la linfagioleindomatosis. Nosotros, antes de hacer este estudio, hacemos primero una valoración clínica, ¿no? Signos compatibles, que sean de sexo femenino, edad reproductiva, que tenga antecedentes de neumotórax repetitivos, pruebas funcionales pulmonares, ¿no? Ver la espirometría, los biomarcadores, los tumores asociados, como por ejemplo los angiomiolipomas, son muy frecuentes en estos pacientes. La tomografía computada tenemos que realizarle, puesto vamos a ver el grado de extensión y el compromiso, y en algunos casos se realiza la biopsia, ¿no? Si la tomografía de alta resolución y la valoración de espirometría, estas no son diagnósticas. Para hacer el diagnóstico, como les he mencionado, el diagnóstico definitivo es el estudio histológico. Como ya dije, es frecuente la presencia de angiomiolipomas, ¿no?, renales. También en este caso es muy frecuente que estos pacientes se diagnostique de manera muy retardada, porque es fácilmente confundida con asma, con enfisema, con EPOC, ¿no? El tratamiento de esta enfermedad, dada la posible intervención de factores hormonales en la patogenia, clásicamente se han empleado diversas terapias hormonales e incluso la resección oforectomía, ¿no? Tienden a retirar los ovarios. Actualmente el uso de sirolimus, que es un inhibidor, el inhibitor parece que estabiliza la función pulmonar mediada por el fracción expiratorio, ¿no? Y mejora la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, tienden a ser recidivas estos pacientes. Entonces, ¿cuál sería el pronóstico para esos pacientes? Se trata de una enfermedad de muy mal pronóstico y la mayoría de los casos evoluciona hacia la destrucción microquística difusa de los pulmones, que conduce a la insuficiencia respiratoria grave. Y tienden a fallecer a los pacientes después de 7 a 8 años de su diagnóstico. Aquí encontré este esquemita que me pareció muy interesante porque habla de todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Desde una epidemiología, los pacientes más afectados, ¿no? Y las características radiológicas, los síntomas más frecuentes del paciente. Ahora hablemos un poco de la histiocytosis. La histiocytosis se va a caracterizar por una infiltración broncovascular por células del sistema monocítico macrofágico, que ocasiona progresivos cambios estructurales en el pulmón y termina produciendo una fibrosis, y esta va a determinar una insuficiencia respiratoria. En la patogenia de la histiocytosis X se implica el tabaquismo como uno de los agentes que empeora, debido a que la enfermedad es rara, y es aún más rara en no fumadores, ya que el pulmón de los fumadores contiene más células de Langerhans que el de los no fumadores. Esta, como ya mencioné, es de tipo sistémica también. Y clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? La enfermedad afecta a adultos jóvenes fumadores y manifiesta con tos, disnea, esfuerzo progresivo. En un 25% de los casos debuta de forma de neumotórax espontáneo, igual que en el caso de la linfoangiomatosis. Y en ocasiones se asocia a quistes óseos solitarios, como el caso de la radiografía del inicio, que lo llamamos formaciones de quistes óseas en el cráneo. Huesos largos también pueden estar presentes en costillas, también pueden estar presentes en los huesos pélvicos, también pueden asociarse a diabetes insípida, y un 15% de los casos teniendo estos un peor pronóstico cuando está asociado a estas comorbilidades. La radiografía de tórax, cuando la analicemos, vamos a ver que va a tener infiltrados intersticiales con pequeños espacios quísticos que van a tener un predominio a campos superiores, y en fases avanzadas aparecen zonas con patrón de panal de abeja. En las tomografías se observará con claridad estos quistes aéreos con paredes bien definidas, y sus hallazgos nos van a orientar a este diagnóstico. El patrón ventilatorio también muestra un aumento de volúmenes pulmonares con disminución en la expiración, que puede mostrar también un patrón obstructivo. Según progresa en la enfermedad, predomina a la alteración ventilatoria restrictiva.
Estos son algunos de los síntomas que encontré que son los más frecuentes, ¿no? Si bien debuta con el neumotórax igual que el otro, pero aquí también vamos a tener una tos no productiva, disnea de esfuerzo, dolor pleurítico, probablemente por el neumotórax, fatiga, pérdida de peso, fiebre, ¿no? Hemoptisis, neumotórax de repetición. Para el diagnóstico se establece por los hallazgos de la tomografía, ¿no? y la biopsia transbronquial, en que las células de Langerhans se van a encontrar más del 5% en esas células. En caso de dudas, debe recorrerse a una biopsia transbronquial o pulmonar abierta. Y las células de Langerhans o histocitosis X tienen antígenos de la superficie que pueden ser identificados mediante anticuerpos monoclonales como el CD1 o la proteína S100 y por la presencia de inclusiones citoplasmáticas denominadas gránulos de Bidbeck, visibles como en los estudios de microscopía electrónica. En este caso tenemos un estudio radiológico en el que vamos a encontrar incremento de la radiopacidad, predominio de los lóbulos superiores, ¿no? Y esto va a ser ocasionado porque si hacemos un aumento, vamos a encontrar imágenes pequeñas, radiopacas, radiolúcidas y de paredes bien delimitadas, ¿no? En el estudio tomográfico, aquí lo vamos a encontrar muchísimo mejor. Vamos a ver como pequeñas imágenes de aspecto quística, ¿no? En el estudio tomográfico también vamos a encontrar inclusive con una mejor resolución. Aquí. También encontramos un incremento de la trama, ¿no? Un incremento del intersticio. Para el tratamiento de esta patología, el pronóstico va a ser muy variable, ya que la enfermedad puede resolverse espontáneamente o permanecer estable y evolucionar a una fibrosis pulmonar. Y la sintomatología y las alteraciones funcionales radiográficas pueden mejorar con el abandono del hábito tabáquico y se ha empleado la penicilamina y los corticoides con unos resultados aún no concluyentes. Aquí, como encontré varias información en distintas partes, entonces coloqué un esquema correlacionando la histiocytosis con la linfangioliomyomatosis. La epidemiología de la histiocytosis es un joven fumador, ¿no? Mientras que en la linfangioliomatosis es una mujer de edad fértil. En los factores implicados, en uno está el tabaco y en el otro están los estrógenos. En la clínica, en ambos son los neumotórax recurrentes, pero en la segunda vamos a encontrar que puede haber otras cosas como derrame pleural, pilotórax. Va a haber asociación extrapulmonar generalmente en ambos, ¿no? O sea, va a haber órganos implicados en ambos, pero en el LAM vamos a encontrar angiomiolipomas renales y en los histiocytosis vamos a encontrar quistes óseos unitarios. En los estudios de imagen, ambos las radiografías y las tomografías son muy importantes. En uno de ellos, en la histiocytosis, vamos a encontrar el patrón reticulonodular, ¿no? Con imágenes quísticas, y que van a evolucionar al patrón de panal de abeja por la fibrosis. En cambio, en la linfangioliomatosis vamos a encontrar quistes de pared fina, ¿no? Sí, un predominio fijo, mientras que estas van a tender a predominio apical. El estudio citológico vamos a encontrar en la histiocytosis, como son de células de Langerhans, vamos a encontrar más del 5%. Aquí vamos a encontrar células del músculo liso con un HMD 45, ¿no? Positivo. Para el tratamiento, la histiocytosis es importante que abandone el tabaco, y la penicilina y los corticoides, como ya hablamos, no son concluyentes, ¿no? En cambio, en LAM vamos a encontrar unos pacientes a los que se le tiene que practicar muchas veces el retiro de los ovarios y muchas veces vuelven a recaer los pacientes con un tiempo de vida de 7 o 8 años después del diagnóstico. Eso sería todo, doctora. Gracias. Bien, muy interesante, ¿no? Son patologías raras, pero que se pueden observar. Por ejemplo, en el hospital hemos tenido 2 casos de linfangioliomatosis en personal sexo femenino y mujeres, ¿no? Una enfermedad totalmente rara, pero que a pesar de su rareza también se presenta. Como ya lo ha mencionado Rayleigh, tiene mucha relación con factores hormonales y la
ojorectomía a veces se disminuye un poco la sintomatología. Y el medicamento que se les aplicaba era el sirolimus, un medicamento especial que se realiza también por compra especial, que no está incluido en el recetario farmacológico. En cuanto a la histocitosis también es raro, como ya lo ha dicho, se ve en pacientes jóvenes, tiene mucha relación con el tabaco. Bien, el último ponente es Alex, ¿no? Alex Benicio. ¿Logró ingresar? No. Doctora, al parecer no ha podido ingresar, compañero. ¿No se ha comunicado contigo tampoco? No, conmigo no. No. Como delegada, ¿no? Me refiero. No ha mencionado nada. No sé si algún compañero lo haya mencionado, pero no ha mencionado nada. Sí. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de toda esta patología que es muy extensa, ¿no? Como ustedes habrán visto. Hablar de enfermedades pulmonares intersticiales, incluso es un capítulo muy largo y que abarca la fibrosis pulmonar idiopática, perdón, se me va la voz, ¿no? Las fibrosis pulmonares por polvos inorgánicos, ¿no? Con neumonitis que van a producir las neumonitis intersticiales, luego tenemos las neumonitis por polvos orgánicos, que también ha sido bien descrito, otro tipo de neumonitis, la sarcoidosis, y por último la linfangiodesneumatosis y la histiocitosis. Como digo, es un capítulo muy grande que se ha logrado resumir y vamos a sacar algunas conclusiones. Como la participación tiene que ser de todos, ese es el objetivo de que las clases representen los alumnos con la participación de todos. A ver, vamos a ver la participación. ¿Quién quiere participar voluntariamente sobre el tema? ¿Algún voluntario? No tenemos voluntarios. A ver, Isabela Nakamura. En cuanto a enfermedades pulmonares intersticiales difusas, se ha expuesto lo que es fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuál es la división clínica que se establece en la fibrosis pulmonar idiopática? Que no ha mencionado su compañera, ¿no? Ha hablado del cuadro clínico, del diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico fundamentalmente, ¿no? A ver, ¿está Isabela? ¿Está o no está? Sí, doctora. ¿Qué formas clínicas tiene de presentación la fibrosis pulmonar idiopática? Y fundamentalmente, ¿cómo se hace el diagnóstico? A ver, el tema ha sido expuesto por Alice Pinedo. ¿Recuerdas su exposición? ¿O no? ¿O quién recuerda? A ver. No me digan que ninguno, ¿no? Mientras Isabela va hilvanando sus ideas, a ver. Joseph Carlos Pauca. Joseph. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Hablando de en la fibrosis pulmonar fibrosis idiopática. idiopática lo que recuerdo, la característica que podemos encontrar en la clínica es una disnea, ¿no? Que va a ir progresivamente aumentando, sobre todo una disnea de esfuerzo que va a progresar a una disnea en reposo, ¿no? También va a haber una tos que es persistente, pero no va a ser productiva. Y cuando vayamos a ver en la auscultación, vamos a encontrar crepitantes vivasales, ¿no? Eso es lo que más recuerdo, pero y hay más en la fatiga también, ¿no? Es el cansancio del paciente. Y en cuanto a las formas histológicas, que también lo ha mencionado ella, ¿no? Hemos hablado de NIU, por ejemplo,
NIU y NINE, que son formas histológicas que se van a presentar en la fibrosis pulmonar idiopática. NIU, neumonía intersticial usual, y NINE, neumonía intersticial no específica. ¿No? ¿Habló o no de ellos, Alice? Sí, doctora. Ahora no recuerdo muy bien. Es que estaba en la exposición de caso clínico con la doctora Palomino, así que tuve que salir un momentito. Ya. A ver, Alice, en cuanto a el patrón histológico de NIU y NINE. Sí, doctora, lo que sí había mencionado, doctora, era del NIU, porque ahí se veía, lo característico era que podíamos ver evidencia de fibrosis que estaba marcada, ¿no?, con distorsión. De la arquitectura normal que podíamos observar en histología, esta estaba distorsionada, con fibrosis, y tenía una forma de distribución en panal. También habían focos fibroblásticos, ¿no? Y bueno, sobre todo de eso, de la característica del NIU. Así es, porque lo relacionaban, ¿no?, con la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, como ya lo ha mencionado Alice, el diagnóstico fundamentalmente es por biopsia, ¿no? Se hace una broncofibroscopía, un lavado bronquialveolar. La tomografía también nos da cierto patrón, ¿no? Por eso es que en este tipo, en la fibrosis pulmonar idiopática, vamos a tener patrones tomográficos característicos e histológicamente se describe lo que es neumonía intersticial usual, NIU, y la neumonía intersticial no específica. En la neumonía intersticial usual, en el NIU, vamos a tener, generalmente es bilateral, ¿no? Hay afección de la región subpleural de la base de los pulmones. Se presenta un patrón reticular, engrosamiento, septales irregulares, puede o no haber bronquiectasias o bronquiectasias, ¿no? Y generalmente se describe un patrón en panal de abeja. Esos son los criterios tomográficos prácticamente para el NIU o para una neumonía intersticial usual. La otra, que es muy frecuente, o sea, estas dos neumonías ustedes van a utilizarla con mucha frecuencia en la práctica, en fibrosis pulmonar idiopática, el NIU y el NINE. ¿Qué es el NIU? Neumonía intersticial usual, y el NINE, neumonía intersticial no específica. El NINE, por ejemplo, frecuentemente se encuentra asociada con manifestaciones de la enfermedad del colágeno, con neumonías por hipersensibilidad y por enfermedades pulmonares inducidas por drogas. En el NINE, el tabaquismo no es un factor de riesgo, como sí lo es en el NIU, y suele presentarse en la quinta década de la vida, con un cuadro clínico de disnea gradual, tos, fatiga, pérdida de peso. Las características tomográficas que vamos a observar en esta neumonía intersticial no específica o inespecífica van a ser opacidades en vidrio deslustrado, bilaterales, reticulaciones lineales irregulares, bronquiectasias por tracción y mayor afectación en los campos pulmonares inferiores. Es decir, haciendo ya un resumen, porque ¿qué es lo más característico, lo más frecuente que vamos a observar en estos tipos de fibrosis? Como les vuelvo a repetir, que es un capítulo muy amplio, pero retomando lo que más vamos a observar en la práctica clínica, ¿no? Entonces, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática con sus formas histológicas NIU y NINE. También es necesario mencionar o que ustedes manejen los patrones tomográficos que se van a presentar en las fibrosis pulmonares, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tomográficamente vamos a ver un patrón en vidrio de sustrado en la neumonía que acabamos de mencionar, la neumonía
intersticial no específica o inespecífica, en la neumonía intersticial linfoidea, de la cual ha hablado, por ejemplo, Diana Valeria, ¿no? En la bronquiolitis respiratoria también vamos a encontrar un patrón en vidrio deslustrado, patrón en panal de abeja. ¿En qué patología la vamos a ver? En la neumonía intersticial usual, es decir, en el NIU, ¿no? Y un patrón de consolidación, vamos a ver en la neumonía intersticial aguda y en la neumonía intersticial organizada. Entonces, tomográficamente también tenemos que diferenciar las fibrosis pulmonares, ¿no? Aparte que la histología nos va a ayudar mucho, el patrón tomográfico, radiológico tomográfico, también va a ser de mucha utilidad, ya que vamos a ver un patrón en vidrio deslustrado, un patrón en panalización o panal de abeja, que es lo característico que vamos a observar en NIU, en neumonía intersticial usual, o un patrón de consolidación. Entonces, van viendo ustedes cómo los patrones tomográficos nos van a ayudar a definir de qué patología se trata, ¿no? Básicamente, ya haciendo un resumen de todo este capítulo extenso, que son los EPIT, enfermedades intersticiales difusas. En cuanto a aquellas neumonitis intersticiales producidas por polvos inorgánicos, a ver, ¿qué nos pueden mencionar? ¿Quiénes están en la sala? María Andrea Morales. En cuanto a neumonitis intersticial por polvos inorgánicos, ¿qué patología tenemos? Sí, buenos días. ¿Se me escucha, doctora? Sí, bueno, el compañero habló sobre silicosis, antracosis, asbestosis, beriliosis. ¿Y qué es lo característico en estas neumonitis por polvos inorgánicos? También silicosis, asbestosis, beriliosis. ¿Cuál de ellas tenía más relación con el cáncer? Él lo mencionó, ¿no? A ver, Brian. La asbestosis. Asbestosis, ¿no? A ver, Brian, ¿qué nos dice el tema que ha desarrollado? Sí, doctora. Bueno, con la inhalación de polvos orgánicos, tenemos lo que es la neumonitis por vagasosis, que es por la inhalación de lo que es el azúcar de caña, o sea, la fibra de la caña del azúcar, y lo que es la bisinosis, que es por la inhalación del polvo en un proceso llamado cardado, que es un proceso en el cual se le aplica el algodón, ¿no? La tela. Uh-huh. ¿Cuál es la que tiene más relación con el cáncer? ¿El asbesto? Dentro de estas neumonitis intersticiales, ¿cuál es la que se relaciona o con frecuencia se asocia al cáncer de pulmón? ¿Qué le mencionaste? Yo escuché. Doctora, yo lo mencioné, era el asbestosis. ¿Perdón? La asbestosis, doctora. La El polvos asbestosis. inorgánicos. La asbestosis es una enfermedad también muy frecuente que se observa sobre todo en los trabajadores de construcción civil o aquellos que están expuestos al asbesto, ¿no? Como ya se ha dicho, de todas estas fibrosis pulmonares por polvos inorgánicos, la asbestosis tiene mayor frecuencia, se presenta en una etapa promedio de la vida, más que promedio a partir de los 50 años de edad. Su pronóstico, como bien se ha dicho, es reservado, ¿no? La terapia es paliativa, puede ser quimioterapia, radioterapia, cirugía, pero normalmente les dan un tiempo de sobrevida de 6 meses, ¿no? Hay un endurecimiento del pulmón, se pone la pleura se engrosa como cuero, eso es lo que dificulta que el paciente pueda respirar y fallece por una insuficiencia respiratoria.
¿no? Entonces, de estas neumonitis intersticiales, las más frecuentes son las asbestosis, ¿ya? Para que lo tengan siempre presente. Y generalmente tienen relación con el mesotelioma. El principal cáncer de pleura es el mesotelioma, ¿no? También es una pregunta de examen. ¿Cuál es el principal cáncer en la pleura? El mesotelioma producido por la asbestosis. Y en cuanto a las neumonitis por polvos orgánicos, como se ha mencionado, el tema fue tratado por Brian Pérez. A ver qué resumen nos puede... Asbestosis no fui yo, doctora, fui por polvos orgánicos. No, Inorgánicos es Brian Ramírez. asbestosis fue Ramírez Rivera. Ya estamos pasando al otro punto. Fibrosis pulmonar por polvos orgánicos. Ah, ok. Fue por Brian Pérez, ¿no es cierto? Así es, doctora. Bueno, Exactamente. un pequeño resumen les hago. ¿Cómo? Un pequeño resumen. Sí. Ok, bueno. A ver, bueno. un ratito. El resumen se lo iba a preguntar a otro de tus compañeros. Como digo, la participación es el 100% del grupo, ¿no? ¿Qué nos dice Zoila Ortiz Martínez? Como les digo, el objetivo de la clase invertida, de que ustedes hagan la clase, es la participación de todos, ¿no? No solo los ponentes o los expositores, sino todos. Se supone que vienen a la clase sabiendo el tema que vamos a tratar, ¿no? Entonces, a ver, Zoila Ortiz, soy la Silvana Ortiz Martínez. Un breve resumen de lo que es la neumonitis o la fibrosis pulmonares por polvos orgánicos. ¿Sí? ¿Está presente Zoila Ortiz? Zoila. Doctora, creo que no está presente la compañera. No está, ¿no? Me parece que la delegada toma lista, ¿no? A ver, Melissa, ¿cuál sería el resumen de neumonitis por polvos orgánicos? Ya que su compañera no está presente. Ah, ya. Sí, el compañero habló sobre la neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, por las alveolitis alérgicas extrínsecas, donde mencionaba que la clínica, o sea, tenía una clínica aguda, subaguda, donde presentaban tos seca, disnea, fiebre, malestar general también. Y también habló sobre el diagnóstico, ¿no? Sobre la aguda y la diferencia aguda y crónica. Y también sobre vicinosis, que era provocada por polvo de algodón. Y creo que eso entró en su exposición del compañero. ¿Qué puede complementar Brian Pérez? Ok, doctora. Bueno, agregando a lo que la compañera ha dicho, o sea, mencionar, ¿no? De que, bueno, estos dos tipos, bueno, la neumonitis por hipersensibilidad, como bien mencionó, se clasifica en dos, según la exposición, ¿no? Al alergeno. Por ejemplo, tenemos a lo que es la forma aguda, subaguda, que era de unas 4 a 8 horas, que es 4 a 8 horas era una forma aguda, pero si existía una exposición a varias semanas, era una forma subaguda que prácticamente esos dos se juntan y forman un solo grupo. Y la segunda forma es una forma crónica, ¿no? Que, bueno, es una enfermedad, ¿cómo se dice? Es una enfermedad pulmonar intersticial gradual, por así decirlo. O sea, la exposición es prolongada, pero a bajas dosis, ¿no? Luego también vemos que en el diagnóstico yo les presenté un cuadrito, ¿no? Que mencionaba, ¿no? La clínica, por ejemplo, en la clínica de la aguda tenía disnea, tos seca, enfermedad y malestar general después de la exposición. Y en la forma crónica yo les había mencionado que estos pacientes es como si fuera un paciente con EPOC, pero no es fumador. Bueno, en la radiografía presentamos, por ejemplo, que en la forma aguda tiene infiltrados alveolares en los lóbulos inferiores, mientras que en la crónica en los lóbulos superiores, pero fibrosis, no infiltrados. Y en lo que es en el lavado bronquioalveolar, en la forma aguda presenta lo que es abundantes neutrófilos
y en lo que es en la crónica, aumento de los linfocitos TCD8, ¿no? Y bueno, y que el tratamiento, ya para profundizar, ¿no? Que el tratamiento es, más que todo, es evitar la exposición ante la gente, y que los corticoides en forma aguda y subaguda pueden controlar la enfermedad, y en las formas crónicas prácticamente los corticoides no tienen efecto, ¿no? Y bueno, sobre la vicinosis, ¿no? Que es producido por el algodón, que va a reducir lo que es con una presión torácica y con una reducción del FEF1, ¿no? Que es el volumen expirado máximo en el primer segundo. Y que también se le conoce también como lo que es opresión torácica de los lunes, porque menciona que se da en la primera semana del trabajo, en el primer día de la semana siguiente. Bien, todas estas enfermedades, o sea que se agrupan dentro de las fibrosis pulmonares, ¿no? El diagnóstico histológico va a ser básicamente por un examen broncoscópico, un lavado bronquioalveolar y la biopsia. Eso ya lo ha remarcado, perdón, también Alice. El diagnóstico histológico lo va a dar la biopsia de pulmón, ¿no? Y en el cuadro clínico, todos van a presentar disnea como principal sintomatología, y un examen de ayuda al diagnóstico fundamental o elemental va a ser la espirometría, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la espirometría? Un patrón restrictivo, es lo característico en las fibrosis pulmonares o en los EPI, ¿no? Mientras, por ejemplo, que en el asma bronquial el patrón ventilatorio espirométrico es obstructivo. También pueden haber patrones mixtos, obstructivos, restrictivos, pero básicamente, si nos referimos espirométricamente a un diagnóstico de asma, vamos a encontrar un patrón obstructivo, y si nos referimos a enfermedades pulmonares intersticiales, difusas o fibrosis pulmonares, lo que vamos a encontrar es un patrón restrictivo, es decir, la capacidad vital forzada menor del 80%. En cuanto al tratamiento, realmente no hay tratamiento que va a curar las fibrosis pulmonares. El tratamiento que se instala es solamente paliativo, ¿no? Y el pronóstico en todo este tipo de patologías es reservado. El paciente a las finales va a llegar a una insuficiencia respiratoria, primero aguda, luego crónica, es oxígeno dependiente, y causa de esta insuficiencia respiratoria va a generar el fallecimiento, ¿no? Generalmente al poco tiempo, o como digo, si se le administra tratamiento es solo para prolongar la vida. Entonces recuerden ustedes, espirométricamente un patrón restrictivo, tratamiento solo paliativo, no curativo, y un pronóstico reservado. Para hacer un resumen de toda esta extensa patología, no sé si ustedes tienen algún otro comentario o pregunta. Doctora, en el tema de... ¿Sí? ¿Me escucha? En el Sí. tema de mi compañero, también he encontrado que hay cierta población vulnerable, sobre todo por el ambiente laboral. Están el pulmón del granjero, que es la contaminación por los termofílicos, y el pulmón del cuidador de aves, ¿no? Que son por las plumas, Claro. por los restos de la materia fecal, ¿no? Que se contamina. Y una vez conversando con el doctor Mantilla, me comentó que el pulmón del cuidador de aves tiende a debutar como un asma y se puede confundir. Y esa parte no la entendí muy bien. Es un tipo de asma alérgica, intrínseca, ¿no? Sí, yo creo que podía empezar como un tipo de asma alérgica, pero luego evolucionaba a ser una fibrosis, si se exponía mucho, ¿no? Una neumonitis, claro, una neumonitis intersticial, es decir, donde ya hay compromiso del patrón intersticial, ¿no? Por eso tiene sus características tomográficas, ¿no? En este caso veremos una consolidación en la tomografía, pero sí, generalmente debutan o empiezan como encubriendo o enmascarando, por ejemplo, un asma bronquial o un EPOC, que también se mencionó, pero que el paciente no es fumador,
ustedes saben que en el EPOC la primera causa es el tabaco, ¿no? Pero el cuadro clínico que se va a presentar en algunas fibrosis pulmonares va a ser similar a la del EPOC, pero a diferencia de que el paciente no es fumador. Igual en el criador de aves debuta con un asma bronquial, ¿no? Alérgica, intrínseca, pero que al final no es asma bronquial, sino es generada por generalmente el excremento de las aves, ¿no? De las palomas, sobre todo, ¿no? Por eso no es muy bueno la crianza de palomas, porque ellos van a traer enfermedades pulmonares que a la larga van a ser muy graves, pero a veces la población no se da cuenta y, por ejemplo, da de comer a las palomas en las calles, les da maíz, migajas, alimentando que éstas se reproduzcan más rápido, porque ustedes ven una paloma y si le dan de comer a esa paloma, al día siguiente ven 3, al día siguiente ven 5 y después ven 10, y realmente va a generar, sobre todo en niños, ¿no? Esa especie de asma, que a veces los padres no saben por qué el niño está desarrollando un tipo de asma bronquial o de un patrón de hipersensibilidad bronquial sin antecedentes, ¿no? No hay antecedente epidemiológico, no hay antecedente genético. Entonces, indagando más, uno llega a saber, por ejemplo, que hay palomas alrededor, ¿no? Las aves también van a causar enfermedades intersticiales difusas. Muy bien, gracias por el comentario. ¿Rayleigh fue? ¿Quién hizo el comentario? Sí, Perdón. doctora. Muy bien. Rayleigh Pimentel. Rayleigh Sánchez, creo que Pimentel Sánchez, ¿no? Sí, doctora. Bien, gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? Bien, ustedes han empezado desde muy temprano, creo que han estado en los casos clínicos. Vamos a dar por concluida la clase teórica hoy. Estoy recordando siempre que graben ustedes lo característico, lo más importante o lo más frecuente, ¿no? Ya que la patología es muy extensa y a veces no podemos grabar todo, sino qué es lo que vamos a observar con mayor frecuencia en la práctica clínica. ¿Sí? Entonces, buenos días, y ya hemos dado por concluidas todas las clases teóricas que estaban a mitad. Tengan ustedes nuevamente un buen día, muchas gracias por su atención.